Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Parecía que íbamos a tener los mercados tranquilos como mínimo hasta la sesión del jueves tras la presentación de resultados de Nvidia, o quizás hasta la sesión del viernes cuando tendríamos los datos interesantes económicos y quizás podría mover un poquito más los mercados, pero hoy todo ha cambiado de nuevo y hemos empezado a ver de nuevo muchísima volatilidad, caídas bastante importantes en Europa, y en Estados Unidos pues también parece que se ha unido a esas caídas. ¿Por qué? Pues en principio se piensa que estas caídas son debidas a esas noticias que nos están llegando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Parece que el conflicto está escalando y esto no le ha sentado muy bien a las bolsas europeas. Eso es lo que quizás apuntaría a esas caídas que estamos viendo tan fuertes ahora mismo en Europa, prácticamente todos los índices por encima del 1%, incluso hemos llegado a ver caídas del 2% en algunos índices como el IBEX 35. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de IAG como cada martes. Vamos a analizarla porque una vez que ya decíamos la semana pasada que había alcanzado ese objetivo, una vez que había roto el movimiento lateral, está haciendo un movimiento un tanto negativo en la zona del objetivo que teníamos y que debemos analizar, así que lo vamos a ver en el vídeo de hoy. La segunda de las acciones que vamos a analizar es CaixaBank, una de las acciones que más está cayendo en la sesión de hoy. Estamos viendo unas caídas bastante importantes, vamos a analizarla porque la verdad que lo estaba haciendo bastante bien. Y la tercera de las acciones es Telefónica, que después de haber visto unas caídas muy fuertes que comentábamos la semana pasada, ahora parece que se está dando la vuelta. Vamos a ver si de nuevo empezamos a ver señales positivas para pensar que va a dar continuidad a la tendencia alcista. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, como siempre vamos a ver las tres acciones desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. Y también para los que queréis aprender a utilizar esta versión web, pues tendréis el enlace también a un curso donde os enseñaré a utilizarla y que así podéis hacer vuestros propios análisis técnicos. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es IAG. Fijaros cómo la semana pasada comentábamos que había alcanzado esa zona objetivo por encima de los 2,82 aproximadamente hasta la zona de los 2,97, 2,98, y decíamos que es una zona objetivo porque en las caídas que habíamos visto en el año 2020 ahí se había formado un gap y habíamos visto ahora cómo la cotización al llegar a esa zona se había frenado. En un primer momento, pues bueno, veíamos que se frenaba un poquito, veíamos una pequeña corrección y decíamos que bueno, teníamos una divergencia que se podría haber formado ahora, que me lo comentabais en los comentarios, que sí que había dado lugar a una nueva divergencia, aunque esta por aquí se hubiera roto en un primer momento, pero bueno, una divergencia muy amplia, con un periodo largo de tiempo y que bueno, quizás deberíamos coger con pinzas. La divergencia que ahora mismo más me está preocupando es la que está formando, fijaros, en la zona del objetivo, que es lo que os comentaba antes, en esta segunda subida. ¿Por qué? Pues porque en esa zona los gap normalmente suelen actuar como una zona de objetivo que hace como un imán a la cotización en el momento que rompe un movimiento lateral, pero también es una zona que es un objetivo para quizás poner fin a toda la subida. Si ahora estamos viendo una divergencia, como mínimo, si rompemos la base de esa divergencia, que se encontraría en la zona de los 2,82, muy cerca de donde estábamos hoy en los mínimos que hemos marcado hace unas poquitas horas, pues ojito porque es cuando podríamos ir corrigiendo. ¿Hasta dónde? Pues nos podríamos ir a cerrar este gap, lo que significaría ver una corrección importante después de haber subido, fijaros, las últimas semanas con bastante claridad. Nos iríamos a cerrar ese gap y nos alejaríamos de nuevo de ese objetivo. Ahí ya pensaríamos que se ha roto toda la tendencia alcista. Pues no, yo creo que no. De hecho, IEG nos tiene acostumbrados a ver subidas bastante verticales y correcciones bastante fuertes, como la que vimos por aquí. De hecho, fijaros cómo justamente aquí, en esa subida que veíamos en septiembre, también vimos una divergencia bastante clara. Entre la cotización y el RSI vimos una corrección hasta la zona de soporte que situamos sobre 2,26 y a partir de ahí se mantuvo al alza. Ahora, pues bueno, podríamos llegar a ver algo parecido, quizás irnos hasta esa zona del gap, esa base del gap, los 2,62 que ha dejado abierto de la subida, consolidar esa zona como soporte, apoyarnos en la media 70 sesiones, que la pendiente que tiene es bastante positiva y no creo que tarde muchas sesiones en llegar a esa zona, y a partir de ahí, si respetas esa zona de soporte, podríamos continuar con el impulso apoyándose la media de 70 o incluso ver un movimiento como el que vimos por aquí, que ni siquiera llegó hasta la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, quizás si pierde la zona de los 2,82 sí que es verdad que podemos ver una corrección
más importante, pero eso no pondría en riesgo toda la subida que llevamos viendo desde agosto. Se mantendría, simplemente estaremos formando un nuevo diente de sierra para poder continuar con el impulso y seguir recuperando todo lo que habíamos perdido en el año 2020. Si evidentemente se empezasen a romper zonas de soporte importantes como la media de 70, este escenario cambiaría, pero ahora mismo el escenario más probable, por lo que estamos viendo, es que simplemente veamos una corrección que puede llegar a ser importante porque la subida ha sido muy fuerte, pero para posteriormente continuar con la subida en el gráfico. Vamos a ver en el gráfico horario un poquito más de cerca esta divergencia que estamos comentando. Fijaros cómo en el gráfico horario también la tenemos, esa divergencia. Fijaros, de la cotización y el RSI. Y fijaros cómo se ve muy bien la zona de soporte por aquí, alrededor de los 2,80 a 2,82 aproximadamente, en esta base que tenemos por aquí. Fijaros cómo ahora se ha frenado en esa zona, vimos la caída más fuerte a las 10 de la mañana, luego se recuperó, luego vimos a caer otro poquito a las 2 y ahora se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Eso puede ser buena señal y no habría que descartar que viéramos un nuevo impulso en un primer momento, antes de ver la corrección. Yo creo que ahora mismo, tal y como está el mercado, o esto se empieza a recuperar rápidamente, o puede que las siguientes sesiones sigamos viendo una corrección en IAG, para, como decimos, intentar cerrar ese gap. Fijaros, aquí se ve bien que está en los 2,627 aproximadamente. Por lo tanto, pues bueno, tenemos una divergencia en el diario, otra diferencia en el gráfico horario. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que todo apunta a que quizás, si rompemos esa zona, podríamos seguir corrigiendo. Vamos a ver también el gráfico semanal. Fijaros cómo la vela de la semana pasada fue buena. No es una vela que nos marcase que quizás íbamos a ver una corrección importante, pero la vela que está dejando esta semana, pues la verdad que no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque está siendo una envolvente bajista, clarísima. Y si continúa la corrección, las sesiones que queda esta semana, pues va a quedar una vela aún más negativa, lo que apoyaría la idea de que podemos seguir corrigiendo hasta esa zona de los 2,62 que estaba por aquí aproximadamente. Vamos a marcar aquí el soporte también, hasta esta zona. Se cuadraría perfectamente. Si vemos que hace una envolvente bajista esta semana, a partir de ahí es cuando quizás deberíamos ver la vuelta. Fijaros cómo en el gráfico diario, en el semanal, perdón, no podemos apreciar ese gap, pero sí lo podemos ver en el diario, que nos podría marcar ese objetivo en caso de que viéramos continuidad en la corrección. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo se ha frenado la cotización en ese soporte que teníamos en julio de 2019. Aquí pasa lo mismo, en el mensual no vemos el gap que teníamos en 2020, pero sí que podemos apreciar una antigua zona de soporte que ahora también podría actuar como resistencia. Por lo tanto, pues bueno, era una zona que por un lado el gráfico diario nos marcaba que podría ser un objetivo en el momento que rompiese este movimiento lateral, y en el gráfico mensual también podemos comprobar que había una resistencia importante. Por lo tanto, pues bueno, podría ser una zona desde la cual pudiese corregir y de hecho lo estamos viendo. Pero, como os digo, no hay que entrar en pánico. El problema es el de siempre, en el momento en el que hayamos entrado. Si hemos entrado quizás en la parte alta, o hemos entrado por aquí en la vela del 8 de noviembre o del 11 de noviembre, pues el problema que tenemos es que, como veamos a una pequeña corrección, nos vamos a comer todo lo que habríamos ganado en esa última parte de la subida. Si hemos entrado quizás con la ruptura del movimiento lateral de los 2,55, pues bueno, aunque se vaya a cerrar el gap, pues no nos va a dar ningún miedo, porque todavía vamos a estar en positivo y vamos a dar la oportunidad a que siga manteniéndose al alza. Por lo tanto, pues bueno, es lo de siempre. Es muy importante siempre saber cuándo entramos. Fijaros cómo el volumen más importante de la subida lo tuvimos en la sesión del 8 de noviembre. Y eso es quizás lo que nos marca que en esa vela es cuando más inversores entraron o compraron la cotización de IAG, y el riesgo está ahí, porque habrá muchos inversores que al entrar por aquí directamente pondrán su stop loss un poquito por debajo, en esa zona. A lo mejor en los 2,70, 2,74 aproximadamente, en esta zona de aquí. En el momento que se perfore esa zona es cuando podemos ver esa caída más vertical a cerrar el gap, porque es que ahí no vamos a tener nada de volumen con la demanda. Por lo tanto, pues bueno, clave, como decimos, esa zona ahora mismo de los 2,82 que está muy pero que muy cerquita de ella. Vamos a seguir con la cotización de Telefónica. Decíamos la última vez que analizábamos que el movimiento estaba siendo bastante feo, que la última subida, fijaros, había dejado una clarísima divergencia, que esa divergencia, pues bueno, simplemente la teníamos que devalorar, pero no había que entrar en pánico a no ser que perdiese la zona de los
4.32 o que viésemos que se mantenía por debajo de ella un par de sesiones o tres. Fijaos cómo en el primer momento rebotó desde esa zona, al igual que lo hizo por aquí a principios de octubre, pero luego ya vimos cómo la sesión del 6 de noviembre empezó a pintar peor y a partir de ahí llegó la caída más importante. Fijaros cómo ahora se ha frenado casualmente en la directriz bajista que teníamos por aquí, que ahora actúa como soporte y donde además también se encontraba la media móvil de 200 sesiones que ha salido al rescate. Y aquí ahora tenemos dos escenarios que van a ser la clave para las próximas semanas en la cotización de Telefónica, más en el medio largo plazo, diría. ¿Por qué? Pues porque si ahora la media móvil de 200 sesiones actúa como soporte y mantiene la cotización y volvemos cerca de máximos, va a ser una señal positiva de que después de una subida muy importante desde agosto, simplemente hemos visto una corrección y ahora vamos a mantener la subida los próximos meses, semanas. Pero también cabe la posibilidad de que romperse ese soporte principal de la tendencia alcista que llevamos viendo desde febrero, que era la media móvil de 70 sesiones, ahora cuando nos vayamos a la media 200 rebotemos, lleguemos a la media de 70 y a la antigua zona de la base de la divergencia que estaba a los 4,32, esta zona de aquí, vamos a verlo bien, fijaros, lo voy a marcar, esta zona de aquí actúe como resistencia y a partir de ahí volvamos a corregir. ¿Eso que nos marcaría? Pues para empezar el final de la tendencia alcista, porque nos podría marcar que quizá nos encontramos en un primer momento en un movimiento lateral, ya más en el medio plazo, y si en esta corrección perforamos los mínimos que tenemos en noviembre, en esta zona de aquí, que tenemos los 4,07, nos estaría marcando el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico, en el medio largo plazo. Por lo tanto, este movimiento que estamos viendo ahora es totalmente clave. ¿Qué podemos analizar justo donde estamos ahora, más en el corto plazo? Pues fijaros, de momento no lo está haciendo mal. Ayer consiguió superar de nuevo la media móvil de 70 sesiones, eso es positivo, pero sí que es verdad que hoy están entrando las dudas. Fijaros, se ha frenado justo en la antigua zona de soporte, pero teniendo en cuenta la que está cayendo en el mercado, las caídas que estamos viendo, que la cotización telefónica se esté manteniendo en esa zona, me parece bastante positivo, porque si ahora llegamos a ver que el mercado se le pasa un poquito el miedo y se empieza a recuperar, yo creo que Telefónica le va a dar caña para seguir manteniéndose al alza y recuperar esta zona de soporte. Y simplemente esta divergencia nos habría marcado una corrección importante hasta la media de 200 sesiones, quizás poner en pausa la tendencia alcista que llevamos viendo desde febrero, pero no va a marcar el final de toda la subida en el medio y largo plazo. Por lo tanto, es totalmente clave lo que veamos las próximas sesiones. Si vemos que la cotización de Telefónica sigue manteniéndose al alza y supera los 4,32 y no se frena donde se ha frenado hoy, puede ser bastante positivo. ¿Que vemos que empieza a recular? Pues ahí van a llegar las dudas, porque podríamos estar formando un nuevo máximo decreciente respecto a lo que veíamos en octubre, que diese lugar al comienzo de una nueva tendencia bajista en su cotización en el medio y largo plazo. Y ahí sí que sí, ojito, empezar a pensar que podemos llegar a perder gran parte de lo que hemos ganado desde febrero. Fijaros cómo lo que habíamos dicho en Telefónica. La cotización estaba dividida entre los 4,25 por arriba y por abajo, fijaros, ese movimiento que nos llevaba hasta los 2 euros. Por arriba, los objetivos estaban alrededor de 7,50, que es donde dimos los picos en 2008, en 2010 y en 2015. Ahora habíamos visto una ruptura al alza y eso era muy positivo y valorábamos que no había que descartar una corrección hasta la zona de los 4,25, consolidarla como soporte y volver a repuntar. De momento hemos corregido y de momento nos mantenemos por encima de los 4,25 y podemos pensar que eso es positivo. El problema está en que la corrección que hemos visto la semana pasada y la semana anterior ha sido bastante fuerte y ha perforado con bastante claridad esa zona. Y en el gráfico diario nos ha quedado muchas dudas con esa divergencia y en el gráfico mensual, semanal, fijaros cómo también teníamos una divergencia y la base estaba en los 4,25. Por lo tanto, pues yo creo que esta semana es totalmente clave. Si esta semana, yo creo que si conseguimos superar o mantenernos por encima de los 4,25 y cerrar la zona actual un poquito más arriba, va a ser positivo. Y quizás esto que hemos visto aquí ha sido una señal en falso, una ruptura seguramente de muchos stop loss y continuaremos con la subida. Pero ojo, si esta semana volvemos a cerrar por debajo de los 4,25, porque nos estaría marcando que ya no tiene fuerza suficiente
que esa divergencia en el diario quizá nos ha marcado algo más que una corrección, y esta divergencia en el semanal nos puede marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. Y esta tendencia alcista que llevamos viendo desde febrero esté en serio riesgo. Fijaros como por aquí también tenemos un soporte muy bien marcado, los 3,95, y vimos en esas velas semanales que perforaba esa zona, pero no conseguía cerrar por debajo de ellas. Actúa muy bien como soporte a cierre semanal. Ahora debemos ver lo mismo, que se mantenga sobre esa zona, porque si no, algo podría estar cambiando. Y si a eso le sumamos la ruptura en falso de los 4,25, pues sería muy, pero que muy peligroso. Por lo tanto, a mí no me gustaría para nada verlo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, habíamos conseguido superar la media móvil de 200 sesiones. La vela que dejó el mes pasado era de dudas, clarísimamente, pero bueno, quizás para apoyarnos esos 4,25, y ahora estamos viendo una vela de indecisión clarísima. Lo positivo, que nos mantenemos por encima de la media móvil de 6 sesiones a cierre. Fijaros que está a los 4,21, es decir, de nuevo todo nos marca que esa zona es totalmente vital. Vamos a echar un ojo al gráfico horario que no lo hemos visto antes, y fijaros cómo parecía que la tendencia alcista que veíamos desde agosto, la media de 200 actuaba como soporte y ya la había perforado en octubre. De ahí que viésemos a que era tan importante. Ahora la hemos conseguido superar de nuevo y eso es positivo. Si vemos que se empieza a consolidar por encima de la media móvil de 200 sesiones, actúa como soporte, marcamos nuevos máximos crecientes, eso va a ser positivo. Ahí vamos a tener las señales más en el corto plazo en la cotización de Telefónica. Y vamos con una de las protagonistas en la sesión de hoy, que es CaixaBank. Vamos a verla, bueno, ya que lo tenemos en el gráfico horario, fijaros cómo la caída ha sido muy vertical en la sesión de hoy. Veníamos de mantenerse al alza bastante bien, formando dientes de sierra, fijaros, desde abril, y ahora, con la corrección que hemos visto, ha dejado bastantes dudas, sobre todo porque habíamos visto una última subida hasta los 5,78, corrigió hasta la media 200 y en ese último impulso no consiguió marcar un nuevo máximo creciente, señal de debilidad y corrección bastante fuerte, y hemos perdido la media móvil de 200 sesiones. Hay que tener cuidado ahora porque, aunque ahora estemos viendo las últimas 2 horas que se está recuperando, hay que tener cuidado, no hagamos este movimiento, porque aquí nos marcaría que podríamos ir corrigiendo en la zona de los 5,34. Es decir, si la media 200 antes ha actuado como soporte, fijaros, el 25 de octubre y el 24 de octubre y en la sesión del 12 de noviembre y del 14 de noviembre, y ahora empieza a actuar como resistencia, lo que antes era una tendencia alcista se puede acabar convirtiendo en una tendencia bajista. Vamos a ver el gráfico diario para ver qué más podemos sacar, y fijaros cómo aquí, pues bueno, quizás no cunde tanto el pánico, podríamos decir. Fijaros cómo tenemos esa tendencia alcista que decíamos desde abril, que se fue apoyando en la media de 70 sesiones, y que es verdad que en agosto se calentó un poquito y llegó hasta la media de 200, pero luego se mantuvo muy bien al alza. Ya habíamos visto anteriormente que la media de 200 actúa muy bien como soporte en toda la subida que llevábamos viendo, fijaros, desde el año 2022, y salió al rescate. Y de nuevo vimos cómo se mantenía por encima de la media de 70, y aunque la perforase en alguna ocasión, la recuperaba con bastante facilidad. Habíamos roto hace unas semanas, a principios de noviembre, esa zona de resistencia, los 5,74, que no superábamos desde julio, y al superar esa zona, decíamos, podemos llegar a ver una corrección. En esa corrección, lo normal es que se apoye en los 5,47 y a partir de ahí marquemos nuevos máximos crecientes, consolide como soporte una antigua zona de resistencia y mantenga la subida. ¿Cuál es el problema? Que sí que es verdad que vimos ese rebote, pero se frenó en los 5,69, y es muy peligroso en un gráfico tanto ver una divergencia como ver un nuevo máximo decreciente, como el que hemos visto por aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que empezamos a corregir de nuevo y perforamos estos mínimos aquí, que teníamos la corrección del 12 de noviembre, nos podría estar dando una señal de venta ahora mismo en el gráfico. Pero, como decimos siempre, hay que mirarlo en su conjunto, y aunque por técnico ahí nos esté diciendo que es una señal de venta porque ya hemos formado un máximo y un mínimo decreciente, habría que esperar al cierre. Sí que es verdad que el cierre sea por debajo de la zona de los 5,43. Si miramos el gráfico en su conjunto, lo que podemos ver es que la tendencia alcista sigue intacta. ¿Que podemos haber visto por aquí una ruptura en falso? Sí, pero no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Y si la media 70 actuó anteriormente como soporte, ahora ¿por qué no lo va a hacer igual? Fijaros como por aquí tenemos un movimiento muy parecido. Nos mantuvimos al alza, corregimos, nuevo impulso, no marca un nuevo máximo creciente, señal de debilidad,
corregimos por debajo de los mínimos que veíamos en junio, el 5 de junio, nos vamos hasta la media 70 y al tocar la media 70 volvemos a repuntar con mucha fuerza, ¿vale? Para que veáis que aunque aquí tengamos una señal de venta, porque hemos formado un máximo y un mínimo decreciente, la clave en el gráfico de CaixaBank y de verlo en su conjunto es que vemos que la media 70 ha actuado como soporte. Y en caso de que siguiésemos corrigiendo y la perforemos, hasta que no veamos algo así, y perfore esta zona de aquí, yo tampoco entraría en pánico. ¿Por qué? Porque por aquí también vimos que perforó la media de 70 y rápidamente la recuperó. No actuó como resistencia, sino actuó como resistencias que tenemos vía libre para mantener la tendencia alcista. Por lo tanto, todavía le quedan bastantes balas a la cotización de CaixaBank. Sí, es verdad que está corrigiendo muchísimo, está cayendo ahora un 5%, pero bueno, también cuando se calienta sube muy bien y ya hemos acumulado una subida muy importante. Por ver una sesión, una caída del 5%, no nos vamos a volver locos. Es lo de siempre, lo que decíamos antes con IAG, la clave es saber en qué punto entrar. Si se entra en máximos, pues evidentemente que ahora te caiga un 5%, te hace añicos, evidentemente, pero para eso tenemos el análisis técnico e intentamos aprender aquí para que no entremos en puntos donde quizás ya está un poquito sobrecomprada. Y es que esto es muy importante. Por aquí, cuando estaba los 5,77, podría haber seguido manteniéndose al alza, llegar a lo mejor hasta los 6,50 del tirón. Podría haber pasado perfectamente, pero ahí no teníamos el punto claro de comprar. ¿Por qué? Pues porque ya en un momento en el que estábamos cerca de sobrecompra, no teníamos ninguna señal clara de que quizás se fuera a dar la vuelta, todo lo contrario, ya habíamos visto gran parte de la subida. Quizás hubiera sido mejor entrar por aquí, cuando se apoya la media 70 y buscamos una nueva, un nuevo impulso al alza por encima de la ruptura que tenemos por aquí y entramos. Ahí sí, pero en máximos, pues la verdad que siempre parece bastante peligroso. ¿Que a toro pasado se ve muy bien? Sí, pero también es verdad que si mantenemos la calma y no nos dejamos llevar por los sentimientos de acciones que de repente un día se mete una subida muy fuerte y nos queremos subir al carro para perdernos más subida, pues a lo mejor las operaciones nos van saliendo algo mejor. Así que bueno, eso es algo que se va cogiendo con la experiencia. Y simplemente al llegar a este punto, decir, pues bueno, se me ha pasado el tren y me busco otra acción. Y ya está. Que acciones hay a pares, acciones, ya lo sabéis. Todos los días analizamos 3 acciones, pero hay 300.000 acciones en miles de mercados diferentes. Bueno, miles de mercados no, pero hay muchísimos mercados en los que hay muchísimas acciones. Así que bueno, es muy importante no obcecarse con las mismas acciones. Yo sé que en el canal analizamos más o menos siempre las mismas acciones porque es la lista que tenemos, pero es que evidentemente no puedo analizar de forma tan cercana como analizamos y tener tan controladas 50.000 acciones. Prefiero tener 20 acciones totalmente controladas y cuando las analicemos sepamos analizar bien en qué situación se está. No que cojamos una acción que no haya visto nunca y a lo mejor en un minuto o dos, pues bueno, la analicemos por el técnico, pero se nos escapen cosas como por ejemplo esa media de 70 sesiones en CaixaBank que actúa muy bien como soporte. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Vamos a ver, porque está la cosa bastante calentita y ya sabemos que cuando se calienta vienen sustos importantes. Esto es lo de siempre. Y lo que hemos dicho en alguna que otra ocasión, cuando empecemos a ver que se va a acabar el mundo, pues a lo mejor es cuando llegamos al suelo de la corrección. Suele pasar. En agosto pasó así exactamente. Vimos un día por la noche que nos decían en el telediario lo que estaba cayendo la bolsa, del día siguiente por la mañana caía muchísimo en las primeras horas y luego se recupera muy bien. Esta vela de aquí, del 5 de agosto. El domingo por la noche nos decían que se iba a ir todo al garete. Y el lunes caía muchísimo, pero ya empezaba a recuperarse. Por lo tanto, pues bueno, que nos valga esto también para saber cómo actuar cuando veamos este tipo de situaciones que ahora parece que se puedan llegar a aparecer. Así que bueno, como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo a ver cómo va avanzando la semana. Mañana, cierre de Estados Unidos, tenemos resultados de Nvidia. Ojito con esos resultados, que eso me preocuparía bastante más, porque eso sí que puede mover muchísimo a los mercados y no en solo una sesión o 2 sesiones, sino que puede cambiar esa sensación que tienen los inversores y eso es bastante más peligroso. Así que nada, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.